Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Cineasta en Alquiler, nuestro segundo episodio de este nuevo podcast producido por Objetivo Daguerre Films y J. Cárdenas Flix. Como ven en mi fondo, la película de hoy va a ser muy diferente a Rock and Rolla, aunque comparten la similitud de que ambas fueron producciones británicas, pero pues esta cinta tiene muchas capas, muchas cosas de las que hay que hablar, pero el tema principal es el baile y lo que nos transmite. Entonces, para hablar de Billy Elliot, que será la película de este capítulo, tengo una invitada muy especial, una excelente bailarina, maestra de coreografías, ha hecho las coreografías de un sinfín de artistas, incluyendo a Gracie, y pues para mí es un honor tener a la maestra Gina Collazos en el día de hoy. Entonces, Gina, bienvenida a Cineasta en Alquiler. Gracias por esta invitación. Me parece una súper idea que abordemos temas diversos de la vida a través de películas. Y bueno, yo feliz de hablar de este peliculón. Increíble. Sí, justamente Billy Elliot es una película que, más allá de haber sido un gran éxito comercial y de crítica, es una de esas películas que demuestran el poder del cine porque de cierta manera ha influenciado a muchas personas a querer tomar la carrera de bailarín, y pues es una película con un trasfondo muy interesante. Pero antes que nada quería preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que viste Billy Elliot? Uf, eso fue hace rato. Yo me acuerdo, yo creo que estaba por ahí en mis 14, 15 años más o menos, porque estaba en ese momento de mi vida, de hecho estaba haciendo solo ballet y mi vida era el ballet. O sea, yo estudiaba en el colegio y hacía ballet. Y nosotros no fui con mi hermana y mi mamá, si no estoy errada, y fuimos a ver una película, otra pues, no, o sea, no sabíamos que existía Billy Elliot, y casualmente llegamos a cine, no me acuerdo ni siquiera qué íbamos a ver, pero esa película estaba agotada y estaba un cartel gigante, el cartel de Billy, que son las niñas de ballet y el niño con las cositas de boxeo ahí parado en la barra, y mi hermana también bailaba ballet en ese entonces las tres fue como, tenemos que ir a ver esa peli, y nos metimos a ver Billy Elliot y pues no teníamos ni idea que nos íbamos a encontrar con una película que, como tú dices, aborda muchos temas. Claramente la danza es la que atraviesa toda la historia, pero una de las cosas que más me gusta es el paralelo de la vida de ese niño mientras intenta pues audicionar para esta escuela tan importante y todo lo que pasa alrededor de su vida. Creo que eso es súper interesante. Y obviamente en ese momento pues yo quedé enamoradísima de la peli y después la seguí viendo y la vi anoche otra vez para este podcast y fue como, wow. Es una película demasiado bien hecha, muy bien contada, los actores son increíbles, me encanta. Y justamente esta es una peli dirigida por Stephen Daldry, que, como muchos directores británicos, no solo se conforma con dirigir cine, sino que también dirige teatro y también televisión e incluso radio, que es como la misma vertiente en la que encontramos a personas como Sam Mendes, que también se encarga de dirigir diferentes medios. Y pues por mi parte, no me vas a creer, pero la primera vez que me vi Billy Elliot fue hace como 15 días. Resulta, acontece que mi hermana también es bailarina y le encanta mucho ver películas sobre baile, y una tarde estábamos ahí en la casa y la estaba viendo por televisión, y entonces yo dije, ok, esa es una de esas pelis que me han recomendado todo el mundo, incluso cuando estudiaba cine hace mucho tiempo, más del que quisiera admitir. Y, y entonces yo me senté, empecé a verla y la verdad me transportó un poco como a esa época de películas británicas, de comedias y dramas británicos que trajo la Universal, como Cuatro bodas y un funeral, Un lugar llamado Notting Hill, Un gran chico, que es una de mis pelis favoritas, de hecho una de mis comedias favoritas de esa época. Y al ver a Billy Elliot, pues sí me pareció como que era una historia que no solo es para aquellos que aman la danza, sino que es una historia que se transmite a muchas personas que han crecido de cierta forma en un lugar donde se siente reprimido el hecho de uno querer ser uno mismo, y pues el contexto social
real que nos muestra Billy Elliot es justamente un niño que vive en el norte de Inglaterra a mediados de los 80 y pues en esta época Inglaterra estaba pasando por un momento muy difícil durante la administración de Margaret Thatcher. Entre eso estaba una huelga de mineros que se propagó por todo el país y que también estaba muy marcado el machismo entre los hombres y justamente Billy se tropieza con esta clase de baile por accidente porque su papá lo que quería era que él se convirtiera en boxeador. Pero Billy no tiene la naturaleza para ser un luchador, no de esa forma, sino que él encuentra en el baile algo distinto, algo que realmente le apasiona, pero debido al contexto de la época él tiene que ocultar lo que realmente está haciendo por miedo a que lo juzguen, por miedo a que lo discriminen por ser quien es. De hecho, yo pensaba al principio que esta película era biográfica, como que era basada en la vida de algún bailarín, algo en la vida real. Y narrativamente hablando, tiene esa estructura del biopic, pero no es un biopic. Aunque el guionista Lee Hall, creo que se llama, él estuvo investigando porque inicialmente esta película iba a ser una obra teatral. Se había hecho un bosquejo de esta obra y tardaron más de 10 años en hacerla. Como tal, Stephen Daldry tomó este guion y dijo, no, esto tenemos que hacerlo en una película porque hay un gran potencial ahí. Al no ser una película basada en un personaje de la vida real, pero tomando todo ese contexto histórico, pues hace que la historia sea muy creíble y que de cierta forma el personaje y todo su viaje se comunique perfectamente para muchas personas que se sientan identificadas con Billy Elliot, porque si lo trasladamos al contexto latinoamericano nos pasa mucho, especialmente tú y yo que trabajamos en las artes, que a veces no estamos en lugares donde el arte sea muy apreciado y donde se considere como algo muy bohemio, algo muy ligero, algo que la gente hace solamente por amor, pero pues sí, el amor está ahí, pero pues también hay una vida detrás de eso y eso es como todo el paradigma y todos los esfuerzos que hace Billy para poder lograr su sueño. Lo que me gusta de esta peli es que no recurre al típico cliché melodramático de porno miseria, como que, oh, Dios mío, todo es caos, todo es horrible, todo es difícil. Sí hay momentos muy difíciles y trágicos, pero también me gustó mucho que la película tiene muchas dosis de humor, especialmente humor negro. Y justamente le da la vuelta como a la situación dramática, ¿no? Que es lo que vive Billy en su contexto, como decías, súper machista. Una cosa que me llamó la atención es que el tema del boxeo, el papá ni siquiera se lo pregunta, o sea, eso viene por generaciones, o sea, él está usando los guantes de boxeo de su abuelito y nunca se preguntaron, capaz que su papá tampoco quería hacer boxeo, ni su hermano quería hacer boxeo, sino que era un modus operandi, así es la vida, y tú eres hombre, entonces tienes que hacer boxeo y toma tus guantes y dale, ve a hacer boxeo. Como que el que se hace la primera pregunta de ellos, ¿será que si quiero eso es Billy? Y es el que rompe como con con esas maneras de ser que a veces adoptamos que ni siquiera nos preguntamos y creemos que así son. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta también de la peli, como rompe tantos esquemas, porque además de que lo rodea todo este drama del que estabas hablando, pues también se rompe ese drama al final porque todo el pueblo termina ayudándola a que se vaya a su audición. Y eso es absolutamente maravilloso. Hasta el profesor de boxeo hace un evento para que pueda pagarle, ¿me entiendes? Como que todos al final entienden que es la vida de él y que es un poco, él está cumpliendo los sueños de muchos de ellos que ni siquiera se preguntaron qué querían ser en la vida. Entonces yo siento que ahí, si bien no es una historia biográfica, hay muchos artistas que seguro nos relacionamos con la historia porque es en ese momento de la pregunta de la vida de uno donde uno toma el riesgo de decir, pues yo sí quiero ser bailarina, me han dicho esto, me han dicho esto, me han dicho esto, me han dicho esto, pero realmente yo quiero ser bailarina y seguir como con esa terquedad del querer ser artista, pues es lo que ha salvado también el mundo, porque al final fíjate que él salva a su papá y a su hermano, también le salva el corazón a través de lo que él decide hacer. Es es demasiado hermoso cómo se entretejen todas esas historias y cómo al final el hermano, que es ese macho poderoso que habita la casa y que cuestiona y que termina yendo a verlo bailar en el Royal Ballet y es como, es todo lo que está bien, es todo lo que uno quisiera también que pasara con tantos artistas que se arriesgan, ¿no? Tal vez este tenga uno de los mejores papás cinematográficos en la historia del cine porque es un personaje que está muy marcado bajo su contexto, bajo esa visión limitada y de hecho un detalle
que me parece muy interesante y que es muy real. Creo que hay la escena antes de que Billy pues se vaya ya para estudiar en Londres. Le pregunta al papá cómo es Londres, cómo es la gran ciudad y él le dice pues no sé, no tengo Sí. ni idea porque nunca he salido de este pueblo y de hecho hay una escena muy importante que de hecho me hizo como aguar el ojo y eso es muy difícil lograrlo en mí, pero es esa escena cuando el papá ve los costos y todo lo que tiene que hacer para que Billy pueda, o sea, solamente para que él se presente a la prueba ante los jurados para ver si lo aceptan en la academia y no sé cuántos miles de libras tiene que reunir y pues el papá ha sido sindicalista durante toda la película, pero llega a ese punto donde él se sube al bus y están todos los sindicalistas tratando de abuchearlos y luego se da cuenta el hijo mayor que está ahí, el papá, para volver a trabajar en la mina y La cuando... escena es muy poderosa, la escena Uy, del hijo. sí. Agarra al papá y le dice, ¿qué haces? Y el papá le dice, ¿qué hago, marica? Me salvo a mí, te salvo a ti, estoy salvando a Billy. O sea, es muy fuerte. Oye, y tremendos actores. Sí, muy buenos actores. De hecho, Gary Lewis creo que es el que interpreta al papá. Él lo he visto en algunas pelis como el tipo malote. Creo que lo que más lo destaco es en Pantillas de Nueva York, donde interpreta a uno de los gangsters. Pero ciertamente él es un muy buen cast porque él se ve que tiene las facciones de una persona que vive de la clase media, que ha trabajado duro como ese papá que no tiene look de estrella de cine. Creo que es algo muy importante para una película como estas, elegir actores y actrices que se sientan como parte de ese mundo, como que se sientan creíbles, porque a veces siento que en las producciones hollywoodenses pecan mucho al castear a ciertas personas que tienen más el look de superestrellas de cine y no se ven tan creíbles en el papel que se les está dando. Entonces, aquí creo que todos los actores funcionan muy bien y se sienten muy creíbles. También está Julie Walters, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por esta película. Ella es la que interpreta a la profesora de Billy Elliot. Clave, 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 como ese, y también yo me lo he preguntado mucho en la danza y en lo que hago, y es cuando me llaman a enseñar o cuando como habito ese rol de ser una profesora, es como, pucha, qué responsabilidad tan grande porque ese rol o impulsa o frena. En esa edad, Exacto. ella perfectamente hubiera podido decirle como, oye, no, 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 no puedes entrar acá porque no pagaste, ¿sabes? Como ella ve enseguida en Billy desde, no sé si también recuerdas esa escena que es cuando están ahí en la barra de ballet y esta es la primera vez que él entra a hacer la clase y ella le ve el pie y dice, este pelado tiene tremendo pie, o sea, como una talentos que de una se da cuenta que puede ser un gran bailarín, pero así como se interesó y todo lo que hizo pues para que él pudiera estar en la audición, hubiera podido ser muy distinto y es muy distinto en la vida real cuando se dejan simplemente pasar las oportunidades así, ¿no? Siento que es también, hay muchos bailarines que cuentan con esa suerte de tener un gran maestro y hay muchos bailarines que no cuentan con esa suerte y que terminan dedicándose a otras cosas por no tener esa figura del maestro, ese personaje de ella y sobre todo a mí me duele un poquito es cómo se despiden, es muy triste y también me duele que ya no esté cuando él está bailando en la última escena, cuando él ya es el super bailarín, ella tendría que haber estado ahí sentada al lado del amigo. O sea, ¿por qué no está ahí? Sí, o sea, yo también me hice la misma pregunta porque hubiera sido muy lindo como para cerrar ese listón, pero en realidad, o sea, averiguando sobre esta peli me di cuenta que no fue nada de la historia, sino que sencillamente cuando fueron a grabar esa secuencia final, Julie Walters no tenía disponibilidad, entonces por eso fue que no alcanzaron a ponerla ahí en la escena final. Con eso yo dije, pero será que claro, porque hay veces que es verdad, y eso es una cosa que me ha pasado mucho últimamente, y es como que los grandes profesores o maestros de la danza llega a un punto donde sienten que como que ya hicieron su trabajo y dan un paso al costado y dejan que los alumnos sean como la voz de su trabajo, pero muchas veces el alumno no se acuerda de ese maestro. Yo, por ejemplo, tengo una maestra que nunca en la vida me voy a olvidar de ella. Ella me dijo o sea, ella fue esa maestra que me impulsó cuando me tenía que impulsar y me frenó cuando me tenía que frenar y me sacudió cuando me tenía que sacudir, ¿sabes? Como esos polos a tierra que necesitas tú como artista porque estás todo el tiempo muy emocionalmente perdido. Entonces tú sí necesitas como esos canales que te dicen como, oiga, pere, pere, pere,
o hágale que usted puede más, ¿sabes? Como que yo siento que esa figura de la maestra está súper bien contada. Cuando se agarra con la familia de ellos también, porque fíjate que ella es como la burguesa de la historia. Ella hace parte de otra clase social, ella hace parte, y aún haciendo parte de esa otra clase social, es como ella sigue con su proyecto de ser profesora de ballet, al punto en que le toca compartir el espacio con los niños de boxeo y cuando Billy se pone súper bravo con ella, esa escena también es tremenda. Cuando Billy le pega tremenda insultada y después termina llorando y es como, claro, Billy no puede nunca llorar en su casa, no se le permite. O sea, no encuentro un actor más adecuado para interpretar a Billy Elliot que Jamie Bell. Es un actor que yo he visto resto de películas. ¿En qué otras pelis lo has visto? Pues él estuvo en King Kong, la de Peter Jackson. Él estuvo en Snowpiercer, la de Bong Joon-ho, muy buena película, por cierto. Él estuvo en el video de Green Day de Wake Me Up When September Ends. Y él es Dime. actor, para mí es Billy y solo Billy. Él es actor a bailar o porque las escenas de baile están muy bien hechas. Sí, de hecho, Jamie Bell, o sea, el cast para Billy Elliot fue muy complejo porque, si no estoy mal, los directores de casting vieron como más de 2000 niños en todo el Reino Unido para encontrar al adecuado. Pero encontraron a este jovencito que estaba estudiando teatro y que tenía registros como bailarín. Entonces dieron a un muy jovencito Jamie Bell como que bueno, haz la audición como tal. Y pues el peladito tenía ya el background en baile, pero también era del norte de Inglaterra, así que el acento de él pues estaba más que adecuado y pues tenía como esas facciones también un poco rústicas de esa región de ese país, entonces era el cast perfecto y sí, creo que una vez lo estaban entrevistando en el programa de James Corden ya hace un par de años, él hizo como un pequeño baile tap así como en, para mí, la mejor escena de la película, que es cuando la maestra confronta, después de que la maestra confronta a la familia de Billy en la casa, lo muestran a él como tratando de romper todo, pero es un baile de tap que no, él mismo no puede controlar y él baila por todo el barrio y es una escena sencillamente maravillosa. Sí, total. Y es también como esa explosión de la emoción, ¿no? Es como que es que se une perfecto cuando en la audición él dice, es que es como electricidad que siento en mi cuerpo y me voy a otro lugar. Ahí está completamente explícito en palabras lo que le pasa a él en esa escena, ¿no? Y cómo realmente no puede parar. Necesita sacar la emoción por algún lado y la saca a través de su cuerpo. Esa escena que te comento, o sea, se puede interpretar de una manera literal, pero también metafórica, porque creo que todos en nuestra mente tenemos como ese templo dentro de nosotros, y a veces es como esas pequeñas barreras que sentimos que nos oprimen y de hecho me parece muy creativa la idea de que toda esa secuencia empieza desde que él está en el baño, un baño pues bastante cutre la verdad, pero que estas paredes todas reducidas, que no tiene ni siquiera un techo y que es un espacio altamente frío, pues represente también esas barreras que Billy siente que se le están imponiendo, y cuando él termina tumbando la puerta y empezando a bailar es una escena que se siente también muy liberadora para el espectador, y algo parecido sucede en otra de mis escenas favoritas que es cuando él está con el amigo en el gimnasio en la época de Navidad y llega el papá a descubrir, porque uno de los amigos del papá dice como que oye, estoy viendo a Billy con el mejor amigo, y luego no hay ni una sola línea de diálogo en esa parte, que es lo que usualmente harían en películas como estas, sino que simplemente Billy se pone la 10 y empieza a bailar alrededor del papá, y el papá solamente sale caminando sin decir ni una sola palabra. Sí, tremenda. Y esa presencia del amigo también es clave. El amigo, aunque no salga tanto, las veces que sale y como los momentos que tiene son también momentos de inflexión muy chéveres para hacerte preguntas de también como esa masculinidad impuesta que se les pone a los bailarines de ballet, ¿no? Inclusive cuando él le dice como que a mí me gusta el ballet, no quiere decir que sea homosexual, pero no tiene nada que ver, o sea, yo te voy a seguir queriendo si eres homosexual, todo bien, ¿me entiendes? También hace un montón de preguntas sobre esos estereotipos que nos han marcado con la danza
y al final nunca se cierra nada, uno realmente no sabe porque es que a la gente no tiene por qué importarle la vida íntima de los bailarines, pero es lindo como lo dejan ahí como en el aire, como que uno al final no sabe, sí sabe que el amigo es súper homosexual y al final cuando llega todo, esa escena también es muy buena, cuando la última escena pues que el hermano y el papá se dan cuenta que ese es el amigo y empiezan a mirarse como, uy, pucha, este es el amigo. Y él No, así todo, y el actor que se consiguieron para el amigo adulto, o sea, muy buen cast, porque parece realmente como si fuera el amigo ya adulto. exacto, no quedan dudas de que es el amigo ya adulto. Pero es muy chévere también de verdad cómo abordan como ese tema sí, de las escogencias de cada persona, porque también me acabo de acordarme de la escena con la niña. Ah, sí. Y uno no le termina tampoco de cerrar si se gustan, si no se gustan, y no, y él está tan concentrado en su ballet que, ¿sabes? Como que parece que pasa como a un segundo plano, y de verdad muchas veces lo que la gente piensa cuando un hombre baila ballet es que es gay y de una lo sitúan dentro de ese lugar. Y si fuera, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Como que no siento que la conversación va mucho más allá y la película lo aborda muy bien desde ese lugar de decir como esto no nos importa es que él pase la audición. Y es muy lindo también cómo van tejiendo para que uno llegue a esa conclusión. Creo que los 80 fue una época de mucho cambio y mucha inflexión porque era como el fin de la época análoga de que la gente se estuviera bajo los reglamentos de la vieja guardia y dio paso a los 90 que siento que es la época donde no solo la revolución en las comunicaciones empezó a surgir por la internet, sino también el cómo se podía percibir a la masculinidad de una persona. Porque en los 80 hay que recordar, si vamos ya en un contexto más profundo, pues esa es la época de Prince, por ejemplo, o David Bowie desde los 60 que cada década él iba cambiando de faceta, pasando de un Ziggy Stardust a un Duque Blanco. Eran facetas muy distintas que hacían cuestionar a muchas personas sobre qué era la masculinidad. Pero Prince, mucha gente lo veía y decía, no, este señor debe ser gay o algo así. Pero el tipo era más heterosexual que muchas personas, solamente que él era muy, no sé si lo estoy diciendo bien, flamboyante, era muy estrambótico en su estilo, pero es que era su estilo y él aún así seguía siendo muy masculino, así usara ombligueras como en el video de Kiss, que es una de mis canciones favoritas de Prince, de hecho. Y es interesante también ver el efecto que tuvo esa película después, porque hay muchos bailarines en la vida real que dijeron, no, yo vi Billy Elliot y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer y también por qué tenemos que regirnos a esto, no solo como tú decías, no por estar estudiando, practicando el ballet o cualquier disciplina de baile, porque a veces la discriminación viene por todas las disciplinas de baile. No por hacer esto significa que sea homosexual o que tenga ciertas tendencias. Es algo que hay que romperse y ciertamente ha sido una influencia muy positiva para muchas personas. Creo que por eso 25 años después, imagínate, 25 años después, la película sigue resonando mucho con las audiencias. Pues yo que la vi ayer, o sea, está tan bien hecha que de verdad no es una peli que uno diga, uy, ya se siente vieja, no se siente para nada vieja, se siente muy actual, muchas de las preguntas siguen siendo actuales. Bueno, un lado que no es tan amable, pues del mundo de la danza, y fue que también justamente ayer que la veía decía como, fue, pucha, el ballet es bien cruel, el ballet es un mundo súper cruel. Esa audición, todos los exámenes que él tiene que pasar para la audición, eso sigue siendo actual y sigue siendo un poquito problemático, ¿no? Siento que sigue siendo muy elitista. Fíjate que una de las cosas también que los de la audición mira y cómo se siente la audición es como esa diferencia de clases que sigue siendo una realidad para también muchos bailarines de clases que no tienen tanto acceso al ballet. Y seguramente se quedan en otras cosas como hablábamos al principio, ¿no? O sea, realmente eso no ha cambiado.
Y una de las razones por las cuales yo dejé de hacer ballet fue justamente por todo lo problemático que se convierte en una disciplina como el ballet dentro de una carrera artística, porque es o eres Billy Elliot o no eres nadie, o eres una de las niñas que toma la clase todos los días, pero que no vas a surgir mucho más allá de lo que te ponen a hacer, ¿no? Entonces, sí a mí me despierta muchas preguntas ya como bailarina y dentro del mundo del ballet, porque sí tiene que ver mucho con las condiciones corporales, como con unas cosas que van más allá de si eres o no eres talentoso, sino que si tienes o no tienes el cuerpo. Y desde ahí ya, y ojalá, y como uno empieza tan pequeñito, pues uno lo entiende de grande. Entonces yo, por ejemplo, ahora tomo clase de ballet con otra cabeza y lo amo, amo el ballet y amo lo que hace en mi cuerpo, pero hubo un momento de la vida donde yo decía, no puedo con esto, o sea, no tengo la madurez suficiente para entender que, pues, que la vida sea así de rígida, ¿no? Y que sea así de la disciplina llevada a un nivel un poquito enfermo, donde tú realmente sí o sí necesitas conseguir unas capacidades que corporalmente no las tienes y pues obviamente te frustras y es difícil lidiar como con un montón de sentimientos que rodean al ballet, ¿no? Y me parece igual que la película lo muestra muy real, así es, ¿sí? Entonces cuando le hacen todos los exámenes y le miden y le dicen, vea que tiene una cosa en la vértebra, es un niño de 11 años y es como si fuera, sí, un experimento, ¿no? Yo siento que el ballet es súper desde el experimento. Y eso puede despertar otras preguntas que no, pues que moralmente no sabemos en dónde ubicarlas, pero pues que así es como funciona el ballet. Sí, es una cosa muy, muy fuerte. Creo que también por eso se da mucho para thrillers psicológicos como El Cisne Negro, que no sé si quieras como compartirnos brevemente tu opinión acerca de esa peli o si lo dejamos más bien para otro capítulo, porque siento que El Cisne Negro es como la hermana malvada de esta película. Total, pero también es tremenda peli. Y bueno, habla un poco de todo esto que estoy diciendo, ¿no? De todas esas preguntas que tienen, pues que están rodeadas de un mundo bastante oscuro que también tiene que ver con el ballet, ¿no? O sea, a lo que voy es que si bien la danza es hermosa y tiene como todas estas liberaciones, también hay unos sentimientos que uno como bailarín tiene que manejar todo el tiempo y que yo siento que, bueno, ahora se está hablando y ahora un poquito se está poniendo en la mesa como la conversación, inclusive siento que se están abordando dentro de las universidades y dentro de los procesos de formación, ya por lo menos se habla de la salud mental de los bailarines, de los artistas, pero cuando yo estaba estudiando ballet, ¿cuál salud mental ni que nada? Era hágale y entrene como una loca y usted lidie con eso, pues o sea, es que eso ni se hablaba con nadie, ¿sabes? Y es un tema de conversación. Y el cisne negro es justamente todas esas problemáticas llevadas también a tremenda película para decir como, vea, esto pasa. Muy lindo como se ve en tarima, pero mire detrás todo lo que pasa. Es una cosa muy delicada, o sea, yo vi El Cisne Negro hace mucho tiempo y fue una de las experiencias más incómodas, pero bueno, muy, ¿Sí? muy merecido ese Oscar para Natalie Portman porque realmente se sacrificó bastante para ese papel y es una peli bastante fuerte, pero sí, yo creo que va a meritar otro episodio para hablar más a fondo de esa peli porque sí sería algo bastante interesante, pues también porque muchos la comparan con Perfect Blue de Satoshi Kon, hay un montón de cosas de qué hablar definitivamente, pero unas últimas palabras antes de irnos, ¿por qué crees que la gente que no ha visto esta película debería verla? Yo creo que independientemente de que a uno le guste la danza o no, como dijimos al principio, despierta muchas preguntas. Y un error que puede cometer muchas personas que, digamos, no están tan interesadas en la danza es creer que es solo una película de danza. Y no, es una historia que sí es atravesada por la danza, pero todos los personajes tienen algo que seguramente se va a relacionar con la vida suya o la vida de alguien o su contexto social. Y yo siento que el mejor cine es el que le deja a uno preguntas y el que, en el que uno vuelve y recuerda y dice como, uff, esta escena, o en el que uno se relaciona directamente con los personajes, ¿no? Entonces es una película que sin duda hay que ver. Definitivamente hay que ver y pues no tampoco es tan difícil de conseguir, está en muchas plataformas digitales por lo que estoy viendo, así que
No hay excusa alguna. Si no has visto Billy Elliot, ahí tienes un montón de opciones para verla. Entonces, muchas gracias Gina por haber sido parte de este capítulo de Cineasta en Alquiler. Es un honor realmente hablar contigo acerca del baile, acerca del arte, acerca del cine. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto porque pues creo que tenemos que hablar del Cisne Negro en algún momento. Ya te metí en la trampa para que hablemos del Cisne Negro. Jajaja. Así que muchas gracias una vez más. Antes de irnos, ¿dónde te puede encontrar la gente que tal vez no ha escuchado tu trabajo? Porque se vienen muchas cosas para ti, porque eres una mujer muy ocupada y siempre estás con un montón de grandes proyectos. Pero bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas. Bueno, en Instagram estoy como @gicollazos, ahí publico toda mi vida artística, básicamente, y tenemos temporada de Medea, ahorita aquí en el Teatro Colón, en Bogotá, así que si usted ya la vio, repita porque estamos en una nueva sala, que es en la sala principal del Colón, y si no la ha visto, tiene que verla porque es una de las producciones más ambiciosas y bellas que tiene en este momento el teatro físico acá en Colombia, así que pues nada, si está en Bogotá, véngase por julio, vamos a estar en temporada con Medea en el Colón. Así que ya escucharon, Medea, próximamente Teatro Colón, no se la pierdan. Gracias una vez más Gina por haber aceptado mi invitación. Gracias a ustedes queridos oyentes que nos están viendo ya sea por YouTube o nos están escuchando por Spotify o por las diferentes plataformas. Recuerden que Cine está en Alquiler va a estar todos los miércoles en la mañana para que nos puedan escuchar desde cualquier lugar, ya sea desde la casa, desde el gimnasio, desde el carro, desde el Transmilenio, desde el baño, desde incluso una sala de cine por si la película está muy aburrida. Así que gracias a todos ustedes por conectarse y nos vemos a la próxima.